tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real. Hemos entrado en el siglo de los recursos naturales. IBTV, desde hace varios meses, está presentando programas en torno al tema, preocupados fundamentalmente por el manejo de los mismos. Es por eso que hoy estamos junto al ingeniero Richard Pfeiffer Carles, director de Petaquilla, Petaquilla Minerals, Petaquilla compañía que ustedes ya conocen fundamentalmente por el trabajo que hemos realizado en la mina en Panamá. Ingeniero, le agradecemos que nos dé un momento de su tiempo para poder dialogar de estos temas. No, es un placer acompañarlo aquí hoy. Ingeniero, cuando se habla de usted, cuando hemos estado en todo este tiempo trabajando y cuando estuvimos en la mina, allí en Panamá, escuchábamos el ingeniero, el visionario, el hombre que se preocupa no solamente de realizar aquí su trabajo y sus ganancias, sino también de volcar ayuda social, el hombre que tiene vasta experiencia en esto. ¿En cuál se encuadra usted? Bueno, le digo que el proceso de ser un empresario en el sector de recursos naturales ha sido un proceso muy evolutivo en los últimos 20, 25 años. Vivimos en un mundo muy cambiante. El desarrollo de los recursos naturales comprende, ante todo, tener una sensibilidad a todos los stakeholders que se presentan. Y en ese aspecto, uno trata de dedicar su tiempo, primero en todo, porque sin la presencia de la comunidad en el desarrollo, el componente más importante se queda impidiendo cualquier posible desarrollo. Y en el caso de las comunidades, hoy día la sensibilidad, sea el desarrollo del agua, sea el desarrollo de las áreas metálicas, sea el desarrollo de las áreas forestales, sea el desarrollo agrícola, sea cualquier transformación de la superficie, tienen que ser un componente vital participativo y en muchos casos una capacidad enorme de enfoque de recursos para la capacitación. Después vienen los componentes de capital que son tradicionales, la tecnología, obviamente también tienen que estar presentes las leyes, y el quinto, tiene que haber un mercado que pide y cómo se le va a llegar ese recurso natural. Y con esos 5 componentes, con el más importante de ellos en el proceso siendo la comunidad. Vamos a expresarnos después un poco más en este aspecto, sobre todo en lo que usted haciendo usted ahora, imponiendo esto de minería responsable. Pero usted tiene experiencia en todo lo que es el tema recursos naturales, ¿verdad? Ha estado participando en otras empresas desde sus comienzos. Sí, como geólogo e ingeniero geofísico tuve la oportunidad de trabajar primero con la transnacional que hoy día se conoce como Chevron, en una de sus empresas que adquirió, que fue la Texaco. Yo trabajé en mar afuera, en el Golfo de México, en el Mar del Norte. Luego me moví del sector petrolero al sector de aplicación tecnológica a los recursos naturales y trabajé con Petrobras. Fuimos pioneros a principios de los 80 en establecer la producción de petróleo costa afuera Brasil, que hoy se ha vuelto tan conocido, más casi 25 años después. Muchos de los cimientos de ese esfuerzo comenzaron con visionarios brasileros, de la cual nosotros asistimos durante la década de los 80. En los 90 nos diversificamos y comenzamos a comprender que la responsabilidad social era un componente vital. Vi eso con la sensibilidad que ocurrió durante mi trabajo en Brasil y luego en Venezuela, que tenía que no solamente encontrarse el recurso, el capital, el mercado y la tecnología, pero que el componente humano era el más importante, dado que el mundo iba a estar en estado evolutivo, que íbamos a tener que tocar muchas poblaciones que no tenían generaciones de cultura en el manejo de recursos naturales, y hacia las áreas de expansión, de impacto, comenzaron a crecer. Nosotros fuimos los primeros en hablar de la responsabilidad social, cuando ese concepto ni todavía se había madurado hace ya 30 años. ¿Ha tomado carne el concepto de responsabilidad social hoy, le parece a usted, en general, en el sector? Bueno, pienso que, como todo en la vida, hay diferentes componentes de la responsabilidad social. Hay empresas que lo han incorporado en forma institucional, pero no cultural.
hay empresas que lo han incorporado institucionalmente y culturalmente, y hay otras empresas que lo han incorporado institucionalmente, culturalmente y en forma evolutiva, y en eso, por eso ahora se comienza a hablar en los últimos años de responsabilidad social de segunda generación, que es el proceso evolutivo de no solamente ser responsablemente social, sino ser impactante sobre la evolución y el mejoramiento de la comunidad donde uno está, no solamente sensible a él. En el ámbito de los recursos naturales en su conjunto, nos hablan siempre usted de visionario, usted mira hacia adelante, ¿qué es lo que ve, ingeniero? ¿Realmente van a haber muchos cambios en torno a esto? El petróleo, que por allí se habla de ya estar entrando en una crisis por falta del mismo a futuro, el de estar recurriendo a otra clase de recursos. Bueno, como una de las iniciativas que tuve de participación en mi propio país, y cuando estábamos hablando de un plan de un cuarto de siglo de 25 años, me di cuenta al participar en ese foro que a veces las cosas que son evidentes no son necesariamente las de sustancia. Y en un proceso analítico de ver la evolución de un país o a nivel de comunidad o a nivel del mundo, tenemos que sentarnos en una sociedad que nos exige resultados a 90 días, que nos exigen resultados a 4 años en el foro político, y perdemos. Y en el mundo, por la evolución tecnológica, por el acceso inmediato a la comunicación, se ha generado demasiado un sentir de inmediatez, y eso conspira contra las necesidades de la humanidad a largo plazo. Entonces yo creo que el proceso requiere sentarse, ponderar, analizar las cosas que necesitan a 25 años, que está dentro del alcance de la mayoría de la humanidad en un momento dado, y aunque toque 2 generaciones, es algo lograble en la vida de uno. En ese marco es que deseamos realizar este tipo de foro que hablábamos al principio en Montevideo, de poder tener por lo menos los 20 principales sectores o grupos stakeholders que puedan hablar del tema y sobre la mesa pensar a 25 años o más, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? No, creo que, y alabo de la iniciativa, y creo que en el Foro de Recursos Naturales la mayoría de proyectos tienen una evolución y un ciclo de mínimo de 5 a 7 años, mínimo, y realmente en la mayoría llega hasta 10. Entonces un foro así como ustedes hablan, yo le asesoro que incorporen proyectos de corto plazo, que para la industria de recursos naturales es 5 a 7 años, pero también proyectos de manejo de recursos naturales a mediano plazo, que son 15, 20 años, para que las personas entiendan que todo lo que se habla en ese foro no va a impactarnos en esta década, nos va a impactar realmente en la próxima década. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos necesitamos realizar que nuestro hemisferio, nuestra cultura hispánica va a jugar tener una participación preponderante en el desarrollo del mundo en los próximos 25 años por nuestra cantidad alta de recursos naturales que el mundo necesita en forma muy exigente por la creciente población mundial. De ahí la necesidad de prepararse, ¿no? De ahí la necesidad de tener los elementos teóricos, por lo menos, y luego prácticos para poder estar preparados para eso. ¿Ve a América Latina en pos de eso o ya preparada? Bueno, yo he visto una América Latina desde ser un joven ingeniero a los principios de los 80, donde tuve la oportunidad de viajar quizás todos los países de América Latina, establecer y ser emprendedor de iniciativas de tecnología en la mayoría de capitales. Y mirando hoy a nuestro hemisferio, me siento muy, que digamos, dentro de unas perspectivas moderadas, muy satisfecho que nuestras democracias se han fortalecido, que la transparencia de comunicación se ha incrementado, pero también veo que ha habido una separación entre esas culturas que han podido entender, tomar a pecho la responsabilidad social de los recursos naturales, y esos que han causado mucha retórica
y malgaste de enfoque y energía, creando mitos falsos de lo que ocurrió hace 100 años. Yo soy estudiante de la historia y sé que tenemos que estudiar la historia para no repetir los errores del pasado, pero ese es un temario dentro de una apremiante necesidad de subir la calidad de vida nuestra, y con ese aprendizaje de la historia debemos emprender nuevas herramientas, nuevas capacidades, y no asustar a nuestras poblaciones de poca nivel de educación, sino ser muy preponderante en entender que parte de la evolución de recursos naturales es incorporarlos, capacitarlos y hacerlos partícipes en eso, y también ser hasta dueños de esos recursos naturales para que ellos sientan que lo que es suyo, porque es suyo, ellos sean beneficiarios y lucren de ellos, y son herramientas que todos los sectores tienen que escucharlo, sean las personas poniendo el capital, las personas poniendo la tecnología, los suplidores, los contratistas, todos los elementos en esa cadena tan larga que requiere con mucha paciencia el desarrollo de recursos naturales. Ingeniero, hacemos una breve pausa y comenzamos a hablar de lo que implica Petaquilla Gold, de lo que implica el trabajo responsable en una mina. Ya volvemos y continuamos dialogando con el ingeniero Pfeiffer Carles. Continuamos dialogando con el ingeniero Pfeiffer Carles, a quien le hablábamos hoy de recursos naturales, y dentro de los recursos naturales lo que usted maneja hoy es la extracción de oro. Y la extracción de oro en Panamá, Petaquilla, el lugar que mostramos, un lugar histórico, o sea que a usted le gusta la historia, ¿verdad? Y cómo desde tanto tiempo, desde los tiempos de Colón mismo hasta ahora, no se había hecho una extracción de oro en magnitud, ¿no? ¿Cómo llegó a ese lugar, a ese proyecto Molejón? Bueno, usted sabe que la vida, muchos dicen que hay coincidencias, yo pienso que son pequeñas providencias, y que en ese aspecto yo soy de esa área. Yo, de parte de madre, mi familia ha estado allí desde 1802, y durante mi crecimiento y mi niñez y mi adolescencia se habló mucho en el país del desarrollo minero por el entonces dirigente Omar Torrijos, y eso impactó toda una generación de personas, y que eso me influyó en ir a estudiar la geología. Me enfoqué particularmente en esa época en el cobre, que todavía es parte de nuestro portafolio, y el oro, plata y molibdeno. Me considero particularmente eficaz en el desarrollo de esos tipos de metales, aunque también he desarrollado otros metales. Pero en ese aspecto, al llegar allí, encontramos, bueno, ¿qué le digo? Ni acceso. Nos tomaba a veces un día y medio por caballo a llegar a la área, y poco en una forma evolutiva, y llegando a una área tan marginada, a escasos 120, 150 kilómetros del Canal de Panamá, una vía, una de las 7 maravillas del mundo, con los avances de ingeniería tan grandes, nosotros veíamos un contraste enorme en una población que si escasamente vivía una vida con un pie en la selva y hambre en la mano. Entonces, desde el primer día, estos siendo mis vecinos, tomamos encima un desarrollo sistemático, bien pensado. Eso, estamos hablando del área de Peronomé, lo que nosotros mostramos tiempo atrás en un programa con respecto a la forma en que se trabajaba en esa mina, donde el impacto allí, vamos a cambiar de impacto, no el medioambiental, sino un impacto social que hubo fue importante, cuidando también el impacto medioambiental. Bueno, le digo que, como yo le digo a la gente, si mis hijos y mis nietos van a vivir aquí, el primero y más interesado en que esto sea mejor mañana que hoy soy yo. Y el que vive para hoy, no para mañana, está condenado a vivir frutos muy escasos e inmediatos, que es realmente contraproducente. Nosotros que entendemos que estamos al principio de lo que será un siglo entero, porque hay suficientes metales en esta área para durar por lo mínimo 100 años, tenemos que poner las pautas importantes para que las generaciones que vendrán después de nosotros ya adopten una cultura y reciban una cultura sostenible.
Alguien ayer me dijo, y me estoy basando en esta, o me hace acordar en este momento, es el padre de la minería moderna, así lo titularon usted. ¿Es porque está sentando bases distintas en base a esto que usted decía, pensando en que otras generaciones adopten el mismo sistema? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que ante todo somos nosotros que contamos, porque si uno se pone a pensar desde que tú te levantas en la mañana y vas y te ves un espejo, es un producto minero, lavarte los dientes, la pasta de dientes es un producto minero, el estuche que tiene la pasta de dientes, la cerámica donde tú te presentas, ¿qué te voy a decir? No hay ni una etapa en tu manera, en tu quehacer diario, si eres una persona participativa, urbana, semiurbana, semirural, al menos que vivas extremadamente rural, que no te toca la minería en una forma directa. Y que yo le diría a las personas que tenemos que aceptar esa responsabilidad, no podemos ser, que digamos, estar en la negación de que para que hoy día la humanidad viva con una calidad de vida, la minería en todas sus etapas de recursos naturales es esencial a mantener esa calidad de vida y que la minería moderna debe y tiene que incorporar esa responsabilidad. Sí, la imagen de la minería que hay es el minero con los dos revólveres al costado y nada más, y muy poco más de la forma de trabajo. Ahora, en base al trabajo que usted ha desarrollado precisamente allí en Peronomé, imagino que en otros lugares que tiene empresas, usted cuando enfoca, piensa en resultado de ganancias, por supuesto, pero también enfoca a la población en su conjunto, por más que no tenga tantas necesidades como en este caso. Bueno, en el mundo que vivimos, primero como alguien en la realidad que vivo, yo digo que, y nosotros que la mayoría de nosotros en América Latina abundamos, somos cristianos, digo que nosotros y entre esa cristianidad también decimos que como católicos tenemos el pecado original. Nosotros los mineros modernos vivimos con el pecado original de lo que era la minería hace 100 años, porque es lo que particularmente grupos organizados que no sé qué realmente es su meta, excepto quizás decaer la vida o decir que en defensa del ambiente del mundo la humanidad se tiene que sacrificar. Tiene que entrar a entender que no debemos usar la historia primitiva del hombre en búsqueda de la extracción de los recursos naturales. Tenemos que ser consecuentes como es hoy. Y hoy es un emprendimiento muy sofisticado, porque como usted dice, hay que mantener la rentabilidad de capital y tener la rentabilidad humana. Y ese balance entre la rentabilidad del capital y la rentabilidad humana a largo plazo exige una sensibilidad humana y una determinación y percepción científica y de ingeniería y pensar de lo que estás haciendo hoy, aunque es enormemente innovativo, va a ser obsoleto en 25 a 50 años. Así que el reto al concretar el sistema de transformación de estos recursos naturales, te tienes que retar, que tienes que ir a la orilla de la ciencia aplicada, ir a la orilla de los conceptos innovativos sociales y en ese encuentro encontrar una rentabilidad para ambos. Ingeniero, no es fácil encontrar un empresario poderoso como usted hablando de esa forma. Quizás por eso también la imagen en su conjunto en la sociedad sea de reticencia a veces en torno al caso y quizás también por desconocimiento. Bueno, es así. Le digo que el reto cuando me reúno con empresarios en el sector y me reúno con personas preocupados por su comunidad, preocupados por su país, creo que el mismo concepto de ser emprendedor y empresario está en evolución, y que lo que era importante para alguien que apoyaba el sistema capital económico solamente, realiza que el socialismo le falta innovación, que el capitalismo no tiene suficientes marcos regulativos,
Entonces, entre esos dos sistemas que nos representan a todos, particularmente los latinoamericanos, tenemos que encontrar esa visión social y de uso de capital que sea mejor en el siglo XXI que fue en el siglo XX, y que no pensemos que la modalidad de estados de balance y estados de situaciones del pasado tuvieron todos los reglones naturales. Hoy hablamos del componente que se ha usado mucho ahora en capital, que se llama el capital de buena voluntad. Es un concepto que no existía hace 100 años, y tenemos que, en las cosas más conservadoras y tradicionales como la contabilidad, ser progresista en entender que en el manejo de una empresa privada hay componentes que cada día más nos va a permitir, porque si no lo hacemos, entonces nos desviamos a la retórica y de inmediatez, de apelar a la emoción, a la ignorancia. ¿Por qué? Porque estamos dejando un vacío en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Ingeniero, hacemos una breve pausa y hablamos del medio ambiente y cómo se trata de proteger el mismo y cuáles son los resultados. Ya volvemos. Continuamos dialogando con el ingeniero Pfeiffer Carles. Ingeniero, tema medio ambiente. Algo que enseguida que se pone sobre la mesa un proyecto preocupa. Hay muchos países con buena regulación, hay muchos países que no permiten, como el nuestro, comenzar a trabajar hasta no estar bien los estudios de impacto ambiental. Sabemos por el programa que hacíamos sobre Petaquilla que estuvieron por lo menos 10 años en 4 gobiernos analizando los proyectos de ustedes. ¿Cómo manejó esta situación? ¿Qué es lo que más le preocupó en torno al tema? Bueno, cuando uno habla del medio ambiente, es el análisis de un estado y una condición en un momento dado. Y es un tema, como cualquier tema de ciencia, que requiere riguroso análisis, y más que nada necesita un discurso analítico sin pasión. Lo que es bueno para uno es malo para otro, y en ese sentido el balance del medio ambiente en la propia cadena de comida se lo dice. Lo que es bueno para el pescado no es bueno para la sardina, y lo que es bueno malo para el pescado es bueno para el tiburón. Y entonces en esa cadena de comida se encuentra el balance ecológico. Y nosotros, el hombre, como estamos bien altos en la cadena de alimenticia del mundo, hemos tomado las necesidades de nuestro mundo en forma apremiante para nosotros. Hoy día la agricultura, que es la industria más contaminante del mundo, no la hablamos de ella porque sería quitarnos el pan de cada día. Entonces nosotros todos tenemos que sentarnos y ponderar cómo podemos encontrar un balance entre la calidad de vida nuestra y la calidad y sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Y en mi vida la conversación ha sido muy evolutiva, como creo que todo el mundo que ha vivido al fin del siglo XX y el principio del siglo XXI. Y es un tema que particularmente me apasiona, porque miro hacia adelante y digo, ¿cómo nos miran a nosotros 200 años de ahora? Que tomamos algo tan valioso como el petróleo y lo usamos para manejar carros. El petróleo quizás es la sustancia más valiosa, porque es una sustancia orgánica que no existe en ninguna otra parte del sistema solar y tiene un valor enorme. Hoy día fabricamos el Dreamliner, es totalmente hecho de un derivado del petróleo, y el futuro nos enseña en nuestra ciencia de materiales que el petróleo será quizás el material más valuable en 200 a 300 años, y hoy día lo quemamos para llevarnos de punto A a B. Lo digo eso porque tenemos que poner en contexto lo que estamos haciendo y dónde queremos ir, y 25 años no es suficiente para hacer un análisis de vigor en este sector. Hay que pensar en 100 años y 200 años, y en esta materia la pregunta que usted me hace, regresando a la propia evolución de mi propia comunidad y mi propio país, nosotros tenemos un diálogo muy polarizado. Tenemos muchas personas que no quieren hacer nada porque dicen que tenemos que proteger la biodiversidad de uno de los países más ricos de biodiversidad del mundo.
A otras personas dicen, pero tenemos que ser conscientes porque tenemos el ingreso más polarizado también del hemisferio. En otra manera, entre los más ricos y los más pobres hay una vasta separación económica. Y a la misma vez la amenaza más grande a nuestro status quo económico es la degradación ambiental del Canal de Panamá por el rápido crecimiento urbano a sus laderas. Entonces, cuando uno toma esos 3 puntos de referencia, dice, bueno, ¿a dónde comienza el diálogo pragmático? ¿A dónde comienza el diálogo sensible? Y lo que primero comienza y no puede permitirse es con la retórica, con la falsedad, con la emoción en la mano, porque realmente este diálogo es el que nos va a definir a nosotros en un contexto histórico. Y la realidad es que las 3 cosas las tenemos que hacer, y cómo las podemos hacer de una forma compatible. Y en ese marco, en lo que hace a Petaquilla en sí, ¿qué providencia ha tomado usted? ¿Qué ha previsto en esta materia? ¿O qué ha exigido a sus técnicos? Sí. Bueno, yo creo que en lo que podemos hacer en lo inmediato es que podemos asegurar que el impacto nuestro en principio sea 0. Y alguien me dice, bueno, ¿qué significa 0? Sí, porque siempre se impacta, ¿no? Pues exacto. Entonces, ¿cómo tú haces un impacto 0? Bueno, es que todo lo que tú tocas tienes que hacer algo con él. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto Petaquilla, que producimos el oro y la plata, producimos una piedra de subproducto en grandes cantidades. Esa piedra se califica como en un 90% sílica y un 10% arcilla. Nosotros ya dentro del plan de desarrollo vamos a tomar lo que otros llamarían escombros o del proyecto, y nosotros lo miramos como materia prima en etapa de desarrollo. Y sí que todo el material que estamos sacando de Petaquilla, de material, o lo vamos a convertir o en material de construcción, como arcilla para construcción de edificios, concreto para construcción de carreteras e infraestructura. También la sílica la vamos a usar para construir vidrio, y también chips para la tecnología que usamos hoy día, que todos los chips dentro de todo nuestro aparato electrónico es hecho de una sílica muy pura. Y en ese aspecto nosotros tenemos planes o en desarrollo o en planificación que llevarán a cabo que durante los próximos mínimos 50 años habrá una actividad humana en la área que consuma todo y cada metro cúbico de material que tocamos. En nuestras latitudes se le llama a cielo abierto, ustedes le llaman a tajo abierto. La forma en que ustedes contemplan el trabajo, la forma en que ustedes cuidan el medio ambiente, lo que les decía hoy, lo que usted ha exigido a sus técnicos y que ya hemos mostrado en nuestros programas, esa forma de trabajo, ¿es transpolable a otros sistemas, a la extracción de hierro, por ejemplo, o a la extracción de otros minerales? Bueno, cada sitio es único. Cuando uno va a desarrollar una área, si es en una área desértica o es una selva cerca de una costa, dependiendo de lo que nosotros los científicos llamamos la geomorfología, pero en términos simples el paisaje o la área y las características de esa área, uno tiene que diseñar, y no es incompatible la palabra cielo abierto y tajo abierto. Tajo es la explicación específica, cielo abierto es el proceso. Y entonces, o que lo mires del lado del proceso o del lado físico, yo creo que hay mucho mito alrededor de eso, porque en fin al tanto todo termina siendo un movimiento de tierra. En el Canal de Panamá nuestro quizás es la actividad más grande minera de nuestro país, bueno, quizás lo es, y en ese aspecto no lo estamos haciendo para extraer materiales, lo estamos haciendo para transformar un paisaje, una fisiografía para que el comercio mundial se beneficie. En el caso nuestro, en Molejón, en Petaquilla, estamos transformando la superficie para extraer un material. Es cómo se maneja ese material en una forma para que todos los efectos colaterales y todos los subproductos de ese movimiento sean compatibles con el paisaje, la biología y el agua del área, y el agua siendo quizás la más importante porque es la transformadora natural.
No vamos a insistir en el tema de la contaminación, ¿no? Porque ya hemos abundado bastante en los programas anteriores sobre este particular. Pero vamos a hacer una pausa y hablar sobre de los 5 elementos que usted ha hablado al principio. El principal, decía que ustedes, es la comunidad. Y hablar un poco también de lo que es la comunidad allí, alrededor de Molejón. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con el ingeniero Feifer Carles. Ingeniero, usted ha hablado de 5 elementos al principio de esta nota, en el primer bloque. El principal, decía usted, es la comunidad. También por lo que le decíamos hoy, hablar con un hombre de negocios, un empresario importante como usted, un empresario con un capital como el suyo, y pensar en lo que es la comunidad en los alrededores de la mina, para algunos no les puede ser fácil. Sin embargo, hemos estado allí y visto resultados importantes. ¿Usted está en contacto? ¿Cómo es el manejo y cómo previó todo lo que hay alrededor de la mina? Bueno, creo que vengo de una comunidad que valoraba que lo que hacías era más importante que lo que tenías. Vengo de una cultura de mis abuelos y mis padres, donde una persona se medía por su palabra, y que siendo una comunidad chica teníamos que llevar adelante el nombre de la familia y esos valores inculcarlos en nuestros hijos. Y cuando yo veo que esa es la herencia de nosotros los latinoamericanos, porque no he caminado en ningún sitio de América Latina donde no encuentro que hoy día en la urbanización y la modernización quizás esos valores han tomado segundo puesto. Cuando llega el momento de las celebraciones festivas familiares, aunque momentáneamente regresamos todos a esos valores, y por eso es fácil identificarse con la comunidad, porque si lo que va a valer para ti es lo que has hecho, si lo que va a valer para ti es lo que van a pensar tus hijos y tus nietos, entonces tú comienzas persona a persona. Y le puedo decir que en la comunidad del norte de mi provincia y en la costa baja de Colón, tengo el placer de decirle que conozco, si no todos los líderes naturales, la gran mayoría. Y me he sentado con ellos a escuchar su vida, sus deseos, sus sueños, lo que es importante, lo que no es importante. Ellos saben que no importa dónde yo esté en el mundo, ellos tienen una manera, un periodo razonable de encontrarme y decirle: mire, ingeniero, yo tengo esta necesidad, ¿qué piensa usted? ¿Cómo la podemos resolver? Y ese cordón umbilical que nos conecta, porque es mi comunidad, ahora trato de reproducir a donde yo vaya, porque lo importante es siempre encontrar los líderes naturales de la comunidad. Pueden tener un título, no lo tienen, pero siempre son las personas que las personas se acercan de ellos para consultar sus inquietudes. Y si uno entiende, aunque no he estudiado yo la sociología, digo que yo soy practicante de ella, y que esa necesidad tan humana de que todos somos en el fin lo mismo, queremos una mejor vida para nosotros y esos seres que queremos dejar un patrimonio a esos seres que hemos traído al mundo, y que si nosotros entendemos variante a variante, lo hay culturalmente, pero esa es la esencia de los 7.000 millones de seres que caminan la tierra, y comienza una persona a la vez. Entonces no hay ninguna fórmula mágica ni majestuosa, excepto tener esa sensibilidad, porque en toda la naturaleza algo que nos caracteriza como humanos es que hay líderes naturales, y dentro de una comunidad uno tiene que ver. También sabemos que dentro de una comunidad habrán un 10 a 15% que están hasta en contra de todo, quizás hasta de ellos mismos, y hasta en contra de su propia madre. Qué cosa más interesante, pero hay. Y entonces uno no puede en busca de la perfección dañar lo bueno, y siempre van a ver, como en la comunidad mía, que hay personas que te adversan. ¿Y qué siente hoy cuando ve la mina, cuando ve sus alrededores? Usted decía, hoy llegábamos a caballo, teníamos que casi un día para llegar, hoy hay carreteras,
hoy, o una carretera por lo menos, se ha bajado la mortalidad infantil del 25% al 1%. ¿Le da impulso a seguir trabajando en esto, afianzarlo? ¿Tiene otros proyectos para la zona? Bueno, mire que me digo que siento que he dado un giro de 180 grados, porque cuando tenía 32, 33 años y entraba para iniciar el proyecto, eso es lo que quería traer, lo que hoy usted ve: carreteras, escuelas, hospital, una oportunidad de vida para esas personas, que ellos decidieran si querían seguir cultivando ese jardín, ese patio de ellos, tener una 2 o 3 vacas, o si querían, como siempre hay entre una población, un estudiante talentoso que tenía la capacidad de volverse un doctor, un ingeniero, un científico, un contribuidor a su país entero, no solamente a su comunidad. Y creo que estamos aproximándonos a ese modelo, y ahora lo que más me preocupa es que el éxito no se dañe, y en ese sentido, en medida que el proyecto grande de Cobre Panamá de $5.000 millones comienza a impactar, yo le hablo a las personas de mi comunidad que tenemos que a prepararnos, a defender nuestra cultura, lo que nos gusta de nuestra cultura. Lo que no nos gusta de nuestra cultura la dejamos ir, pero lo que nos gusta de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se prepara? Bueno, más que nada a través de capacitación y de defender lo que ya se ha logrado en términos de nuestros valores sociales, y no dejar que la prosperidad nos desborde en nuestros valores personales, y que no dejemos que, porque la prosperidad no es una solución en sí mismo, la prosperidad es una herramienta a poder tener acceso, a tener movilidad, a tener más información, a no preocuparse tanto de qué hará uno frente a algo inesperado o una crisis de salud. Eso trae la prosperidad, pero la prosperidad no te trae mejor relación con tus hijos. La prosperidad no te trae fortaleza a tu familia. La prosperidad no te hace más inteligente. Esas cosas las haces tú y no te cuestan nada, excepto tus 5 sentidos. Ingeniero, hacemos una pausa. Ingresamos en el último bloque de Perspectiva Real. Ingresamos en el último bloque de Perspectiva Real con el ingeniero Pfeiffer Carles. Ingeniero, usted ha mencionado la forma en que se trabajó en Panamá, cuáles han sido sus sueños en torno al tema, los logros. Hizo pena de decir que le estamos alabando, pero en realidad los hemos visto y por eso lo hemos preguntado de esta manera. Pero de nuevo, ¿es posible trasladar esa forma de trabajo, esa minería moderna, a otros lados, como por ejemplo a otros puntos de América Latina o a Europa en su conjunto? Bueno, casualmente venimos de un proyecto que denominamos el proyecto de Iberia, y este proyecto de Iberia es un proyecto que venimos realmente conceptualizando desde hace 20 años, porque fue en los archivos de la India, en Sevilla, de España, donde pudimos primero definir las oportunidades que había en Panamá, dado que en esa época, entre 1520 y 1570, se trajo y se extrajo del área del Istmo Panameño una cantidad muy importante, casi de 21 toneladas de oro, que hoy día podemos ver en la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Córdoba, en la Basílica María Maggiore en Roma, para decir algunos sitios, y que en búsqueda de qué fue lo que se visualizó en ese tercer viaje de Cristóbal Colón y qué información él trajo de vuelta acá, quedamos nosotros en algo de lo que era la historia minera o el desarrollo de los recursos naturales de la península de Iberia, que datan desde la época de los fenicios, que han vivido 5 imperios, ¿no? El romano, los califatos de la época musulmana, luego el periodo renaciente que trajo el imperio grande de Carlos V, quizás el imperio más grande que ha conocido el mundo, que el matrimonio de entre él y la reina Isabel de Portugal permitió unificar y crear
porque hoy hablamos de la globalización como si fuera un fenómeno nuevo. Nuevo, sí, sí. Sí, en el siglo XV hubo la primera globalización en términos occidentales, y hay muchos que dicen que hubo hasta uno de la China anterior que ese. Pero, y siguiendo, entonces vino, y muy pocas personas no realizan, pero que el Imperio Británico y hoy día la famosa empresa RTZ nació en el sur de España, y que el metal es tan importante que los antropólogos hablan de la época del hierro, la época del bronce, porque define la calidad de vida y humana y de la humanidad. Y entonces yo creo que nosotros tenemos un reto grande en regresar a la península de Iberia, donde hoy día el desempleo es severo. Llega en algunas comunidades, regiones al 50%, y hay un modelo económico agotado, que las personas están buscando una nueva visión, y digo que en busca de nueva visión la historia trae mucho valor, y en ese aspecto nos hemos dedicado 5 o 6 años, y ahora tenemos un proyecto en el sur de España, en lo que se conoce como la faja ibérica, y evidencia de que sí estamos trasladando esto. Hemos iniciado todas las mismas metodologías, hemos buscado los líderes naturales de la área, hemos buscado los líderes naturales en la educación, los líderes naturales en la política, los líderes naturales en la salud, los líderes naturales en las comunidades, y que el primer y más importante concepto que hemos manejado es cómo vamos a manejar el agua de toda la área, no solamente de nuestro proyecto, pero cómo se maneja el agua, porque el agua es el transformador más importante. Nosotros los humanos somos 90% agua, y el agua es todo. Y en ese aspecto, el otro componente es cómo vamos a darle energía a estas transformaciones, y España sí es un país muy rico, y Portugal, los dos, en el uso de toda su energía eólica, solar, hidráulica, y en ese aspecto hemos encontrado riquezas en áreas que no tenemos de donde venimos, y hemos encontrado la necesidad no solamente de informar, sino de calificar los errores de la historia, porque si bien allá estamos contando con poca o ninguna historia minera, aquí estamos contando con una vasta historia minera, y hay que explicar que el pasado no nos condena el futuro. Y entonces este proyecto creo que vamos en buen camino, hemos tenido una aceptación muy vasta, hay muchos líderes comunitarios y naturales que tienen buena memoria del pasado, y creo que cómo hemos iniciado y cómo vamos avanzando, me siento que podamos ser un ejemplo para ayudar a España a encontrar un modelo económico nuevo en su herencia, en su cultura, porque la península de Iberia es el almacén de metales de Europa. Suena raro, ¿no? Que sea al revés la situación ahora, que tanto tiempo después, más 500 años después, se venga desde Panamá, un empresario panameño, no a conquistar, pero sí a reactivar el sistema minero en España. ¿Cómo lo toman eso? Bueno, me siento muy privilegiado. Mi familia son de la área del noroeste de España, del área de Valencia y Cataluña. Vinieron a Panamá, y también siento muy grandes amigos en el sur de España, de donde salió Cristóbal Colón, que lo considero un colaborador de gran envergadura con nosotros, y que él, cuando salió de Los Palos en Andalucía, trajo con él muchas de las tradiciones nuestras de Panamá, como el arroz con pollo, que acá lo llaman paella, que nosotros la manera que llevamos a cabo nuestras tradiciones de celebrar nuestras fiestas patronales es algo muy andaluz, como el peregrinaje del Rosario. Son todas cosas que bueno, lo compartimos en conjunto, y entonces en esa es también una celebración de lo que compartimos culturalmente en el proceso, porque recuerden, la transformación de recursos naturales
no es un fin en sí mismo, es una herramienta para darle valor más a nuestros valores personales y nuestra cultura, y que a veces en la búsqueda de estos recursos naturales algunos pierden el sentido que es estrictamente eso, una herramienta de mejorar la calidad humana, y algunos en desafiar el desarrollo de los recursos humanos se olvidan que tampoco es un sinfín en sí mismo, sino que es lo que ellos realmente creo que nos están diciendo: seamos moderados en esa conversa. Y cuando una persona me dice que yo soy sutilmente más hacia el desarrollo o sutilmente al menos desarrollo, yo la primera pregunta que le haría es: ¿qué tan tranquila se siente tu comunidad? ¿Tu comunidad siente que tiene todas las herramientas que necesita? ¿La educación está bien puesta? La nutrición del pueblo está bien dado? ¿El acceso de esa comunidad al mundo global, a la aldea global, está llevándose bien? Entonces ahí tú contestas tu propia pregunta. Ingeniero, a nivel de lo que es el empresariado, a nivel de quienes usted, sus pares, que usted conoce, ¿se ha hecho carne esto? ¿Tienen conciencia de esto? ¿Tienen conciencia de lo que es esta modernidad en pensamiento, en estas transformaciones? Bueno, yo creo que, bueno, mis padres, bueno, ya han pasado a Providencia, pero ellos me compartieron muchos valores de la importancia de la interacción personal y de dejar algo mejor en el ser de eso que uno quiere, de lo que uno cuando uno llegó, porque yo siempre digo que nosotros nacimos al mundo y no lo hicimos, y lo que queremos es, cuando partimos, dejar algo mejor de lo que encontramos, y en ese aspecto hemos creado la Fundación Castilla del Oro, la Fundación Petaquilla y más reciente la Fundación Pfeiffer-Carle, todas con diferentes iniciativas. La Fundación Petaquilla se llevó a cabo para hacer actividades sociales y comunitarias que no encajan naturalmente en una empresa comercial. La Fundación Castilla del Oro se llevó a cabo para la unificación de la madre patria de España con Panamá, para que lo que llevamos a cabo actividades aquí fueran en el contexto histórico, porque Panamá fue nombrado por los Reyes Católicos como Castilla del Oro, y que el primer duque de Castilla del Oro fue Cristóbal Colón, de la cual hoy día la fundación la preside el 20º Cristóbal Colón, y de la cual nos enorgullece mucho. Y la Fundación Pfeiffer-Carle se ha iniciado para el avance de la ciencia y la ingeniería en forma aplicada, casualmente en este aspecto de la transformación, pero solamente no la transformación de recursos naturales, pero la transformación de la humanidad. Y en ese aspecto nosotros ponemos una pausa para decirle que piensen que muchas actividades recientes del mundo conllevan de que el modelo del mundo en sí mismo no es sostenible solamente en el mundo, y si no, nuestra generación, las próximas generaciones vendrán y comenzarán a mirar que nosotros seremos una civilización interplanetaria. Y para nosotros los geólogos, que pensamos que la Tierra tiene 4.3 mil millones de años, y que la humanidad, si la pones en el contexto de un reloj de 24 horas, llegó a la Tierra hace 15 segundos, sabes que nosotros como humanos necesitamos mirar, y en eso espero que la Fundación Pfeiffer-Carle cumpla su cometido y influencie a las generaciones que vienen a mirar hacia la Luna y hacia Marte, para ya buscar nuestros recursos naturales, para que todos en la Tierra tengamos esa herramienta de recursos para asegurar que nuestra comunidad viva en ese balance de oportunidad, de educación, salud y esperanza. Ingeniero, le agradezco mucho su tiempo, y esperemos que todos estos puntos que hablamos se puedan volcar en este foro que pensamos para noviembre, donde usted, esperemos que pueda volcarlos también, por supuesto, todos allí, junto a por lo menos otros 19, para juntar un grupo de 20
un G20, pero sobre estos temas, sobre el manejo de los recursos naturales. Muchas gracias a BTV por esta oportunidad de compartir el sentir del manejo de los recursos naturales, y lo resalto por el trabajo que están haciendo y esta conferencia que están teniendo sobre el desarrollo de recursos naturales, porque realmente es el tema del día para nosotros los hispanos. Le agradezco mucho. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.